Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Espero que la vida les esté sonriendo y que tengan sus palomitas listas, porque hoy vamos a sumergirnos en un mar de intrigas y secretos que harán temblar los cimientos de la farándula otomana. Hoy, desenterramos un escándalo que ha encendido las redes sociales y ha dividido a los fans, la supuesta humillación de Kerem Bürsin a manos de Neslihan Atagul en el mismísimo Festival de Cannes. Sí, escucharon bien. Cannes, la alfombra roja, los flashes, todo se ha visto empañado por este culebrón que promete más giros que una novela turca de 6 temporadas. ¿Quieren saber los detalles más jugosos, las teorías más descabelladas y los entresijos de este drama? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone más interesante que un capítulo final. Y como siempre, antes de que nos zambullamos de lleno en este embrollo, recuerden darle like al vídeo, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. ¡Vamos allá! Desde que la noticia estalló, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla digital. Los fans se han polarizado, algunos jurando lealtad a Kerem, otros defendiendo a Neslihan con uñas y dientes, y muchos más tratando de descifrar qué demonios ocurrió realmente en la Riviera Francesa. Todo comenzó, como ya saben por el título, durante el glamoroso Festival de Cannes. Un evento de esta envergadura, un escenario global donde las estrellas buscan proyectar su imagen y consolidar su estatus, parece haber sido el escenario de una pesadilla para Kerem Bürsin. Pero vayamos por partes, desmenuzando este entuerto como si fuera un baklava lleno de capas. Kerem y Neslihan, ambos, son nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá. Kerem, con su carisma arrollador y su talento innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo, especialmente después de su papel en la exitosísima serie Love is in the Air junto a la también adorada Hande Erçel. Su nombre se ha convertido en sinónimo de éxito y su rostro adorna portadas de revistas desde Estambul hasta Buenos Aires. Neslihan, por su parte, es una actriz consagrada, un verdadero camaleón capaz de transformarse en cualquier personaje con una facilidad asombrosa. Su trayectoria es impecable y su versatilidad interpretativa la ha hecho merecedora del aplauso de la crítica y el cariño del público. Ha protagonizado series como la aclamada Kara Sevda, que le valieron numerosos premios y la consolidaron como una de las actrices más respetadas de su generación. Su presencia en la pantalla es magnética y su capacidad para transmitir emociones es inigualable. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido en Cannes para desencadenar semejante tormenta? Aquí es donde la información se vuelve turbia, las fuentes contradictorias y las teorías conspirativas se multiplican como hongos después de la lluvia. Según diversas fuentes, algunas más fiables que otras, el epicentro del conflicto fue un evento promocional organizado por una lujosa marca de la que ambos actores son embajadores. Al parecer, la marca tenía planeado un encuentro exclusivo con la prensa internacional, donde Kerem y Neslihan debían compartir protagonismo, posar juntos y hablar sobre su relación con la marca. Sin embargo, y aquí es donde empieza el drama, los planes cambiaron drásticamente en el último minuto. Algunos rumores que circulan con la velocidad de la luz en las redes sociales apuntan a que Neslihan, aprovechándose de su supuesta mayor popularidad y trayectoria, fue posicionada como la figura central del evento, relegando a Kerem a un segundo plano. Otros, más osados y probablemente alimentados por el veneno de la envidia, afirman que Kerem fue directamente excluido de algunas actividades clave, sintiéndose humillado y menospreciado, como si su estatus no fuera suficiente para merecer un trato justo. Incluso se habla de una supuesta petición, una exigencia quizás, de Neslihan para tener mayor visibilidad y protagonismo en el evento. Algunos insiders aseguran que la actriz habría argumentado que su nombre tiene mayor peso en el mercado internacional y que su imagen genera más impacto mediático. Sin embargo, esta última acusación carece de confirmación oficial y podría ser simplemente especulación, un rumor más en la larga lista de chismes que rodean a la farándula. Lo cierto es que hasta el momento, no existe una versión oficial y verificada de los hechos. Ni Kerem ni Neslihan han emitido declaraciones públicas al respecto, guardando un silencio que en este caso, no parece ser de oro. Sin embargo, las reacciones de sus respectivos equipos de representación han alimentado aún más la polémica, añadiendo leña al fuego y avivando las llamas de la especulación. Se dice que el representante de Kerem, furioso como un león enjaulado, expresó su profundo descontento con la organización del evento, argumentando que su cliente no fue tratado con el respeto y la consideración que merecía.
Según fuentes cercanas al actor, el representante habría exigido una explicación a la marca y habría amenazado con romper el contrato de colaboración si la situación no se resolvía de manera satisfactoria. Mientras tanto, el equipo de Neslian ha optado por el silencio, una estrategia que ha sido interpretada por algunos como una confirmación tácita de las acusaciones. La falta de una negación rotunda ha dado pie a todo tipo de conjeturas y ha alimentado la creencia de que la actriz podría haber tenido algo que ver con el cambio de planes en Cannes. Pero, ¿por qué esta situación ha generado tanta indignación y furia en Kerem? Más allá de la posible humillación personal, de sentirse relegado y menospreciado, podría haber otros factores en juego, otras motivaciones ocultas que han contribuido a inflamar la situación. En primer lugar, podemos ignorar la competitividad inherente a la industria del entretenimiento, un mundo donde la imagen y la popularidad son la moneda de cambio. En este contexto, ser relegado a un segundo plano, ser eclipsado por otra estrella, puede ser interpretado como un golpe directo a la reputación y una disminución del valor profesional. En segundo lugar, la relación entre Kerem y Neslian, una incógnita que todos quieren descifrar. Si bien no se conocen detalles sobre su vínculo personal, más allá de que son colegas y comparten la misma agencia de representación, es probable que exista una competencia sana entre ambos, especialmente al ser embajadores de la misma marca y figuras destacadas del panorama turco. Sin embargo, si los rumores son ciertos y Neslian efectivamente influyó en la decisión de relegar a Kerem, esto podría haber generado un resentimiento profundo, una sensación de traición que ha encendido la chispa de la ira. Además, no podemos olvidar el impacto mediático de este tipo de situaciones. Una humillación pública, especialmente en un evento de la talla de Cannes, puede tener consecuencias negativas para la imagen de un artista. Kerem, que siempre ha sido percibido como un galán carismático y profesional, podría sentir que su reputación se ha visto dañada por este incidente, que su imagen se ha empañado por la sombra de la polémica. Por supuesto, también es importante considerar la posibilidad de que todo esto sea una exageración mediática, una tormenta en un vaso de agua alimentada por los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación a menudo tienden a sensacionalizar las noticias, a crear dramas donde no los hay, a convertir un simple malentendido en un culebrón de proporciones épicas. Es posible que la situación en Cannes no haya sido tan grave como se ha pintado, y que la furia de Kerem sea más una reacción de frustración que una indignación genuina. Sin embargo, la falta de transparencia y la ausencia de una versión oficial de los hechos han contribuido a alimentar la especulación y a mantener viva la polémica. Los fans, por su parte, han tomado partido, se han dividido en bandos y se han dedicado a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmen o desmientan las acusaciones. La lupa está puesta sobre Kerem y Neslian, cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro, cada una de sus palabras es interpretada de 1000 maneras diferentes. El caso de Kerem y Neslian en Cannes es un claro ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo. Si bien brindan oportunidades y reconocimiento, también exponen a los artistas a la crítica, la presión y la constante vigilancia de los medios y del público. En este contexto es fácil que malentendidos y rumores se conviertan en verdaderas tormentas mediáticas, que un simple desliz se transforme en un escándalo de proporciones astronómicas. Ahora bien, ¿cómo podría resolverse esta situación? ¿Cómo podrían Kerem y Neslian superar este bache y volver a brillar con luz propia? En primer lugar, sería fundamental que ambos artistas emitieran un comunicado oficial aclarando los hechos y ofreciendo su versión de lo sucedido. Esto ayudaría a calmar los ánimos, a despejar las dudas y a evitar que la especulación siga creciendo como la espuma. En segundo lugar, sería importante que la marca involucrada tomara cartas en el asunto y mediara entre los artistas, buscando una solución que beneficie a ambas partes. Después de todo, la imagen de la marca también se ha visto afectada por este escándalo y es de su interés restaurar la armonía y la confianza entre sus embajadores. Por último, sería fundamental que los fans y los medios de comunicación actuaran con responsabilidad y evitaran alimentar la polémica con rumores y especulaciones infundadas. Es importante recordar que detrás de la imagen pública de los artistas hay personas con sentimientos y emociones que pueden ser dañadas por el acoso y el juicio constante. En definitiva, el caso de Kerem y Neslian en Cannes es una historia compleja y llena de matices. Una historia que nos recuerda que la fama no siempre es sinónimo de felicidad, y que la vida de las celebridades está llena de desafíos y presiones que a menudo desconocemos.
Esperemos que con el tiempo la verdad salga a la luz y que ambos artistas puedan superar este mal trago y seguir brillando con luz propia, dejando atrás este episodio oscuro y recuperando la paz y la armonía que tanto anhelan. Y bien, mis queridos amantes de la farándula turca, hemos llegado al final de este vídeo explosivo. Recapitulando, hemos analizado el escándalo que sacudió Cannes, involucrando a Kerem Bürsin y Neslihan Atagul. Exploramos los rumores de humillación, la supuesta furia de Kerem, las posibles razones detrás de este conflicto y las posibles soluciones para resolver esta situación. ¡Vaya drama! Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que hayan podido formarse su propia opinión sobre el tema. Recuerden que la información que hemos compartido se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad final aún está por descubrirse. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Kerem fue realmente humillado? ¿O creen que todo es una exageración mediática? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.